El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara. Y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica en su programa Sabor Caribe. Profesor Alix. Good morning, good afternoon, good evening a nuestros oyentes de habla inglesa. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht a nuestros amigos alemanes. Dobry utra, dobre icha, spokojnej noci a nuestros oyentes rusos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Profesor Javier, estimados estudiantes, Super Mario, queridísimos oyentes, bienvenidos una vez más a Sabor Caribe. Bonjour, bonsoir a todos nuestros oyentes de habla francesa. Bon dia, boa tarde, boa noche a nuestros oyentes de habla portuguesa. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a nuestros oyentes italianos y a esa gran audiencia japonesa. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Oiga, profesor Guillermo, ¿cómo recordamos a Alix que duró tanto tiempo con nosotros aquí en la emisora? Y definitivamente recuerdo que en algunas oportunidades cuando yo tuve la fortuna de salir de viaje, grabé a un ruso saludando en las tres momentos, en la mañana y en la tarde. Se los pasé a Alix y Alix juiciosamente se lo aprendió. Entonces me parece, si usted está de acuerdo y aquí todos los oyentes, un homenaje sincero, un homenaje sentido, sería tener también esa voz que nos vaya diciendo otra vez para no perder la memoria de lo que fue Alix con nosotros. ¿Qué le parece? Por supuesto, recordemos esa voz transitando por las distintas lenguas. Él lo hacía en ruso, en alemán, en inglés, incluso lo estudiaba, lo criticaba y lo compartía. Entonces, pues para... Hablaba la lengua del imperio. La lengua del imperio, él no tenía problema con eso, lo hacía. Entonces, pues para recordarlo y vamos a tratar de que en varios programas iniciemos con la voz también del profesor Alix, o al menos que salude él con esa característica que nos contagiaba. Incluso él siempre decía a su mejor programa y bienvenidos, y daba un ánimo que nos parece interesante que podamos seguirlo transmitiendo y además hacerle ese homenaje para recordarlo. Entonces pues iniciemos. Hoy traemos a dos orquestas en un mano a mano en vivo. De esas salidas que yo tuve hasta Cuba, pues me traje un DVD donde el título de esta producción se llama Dos leyendas, dice de Rebé a Bambán. Esto se grabó en el año 2017, si no estoy mal, en septiembre del año 2017, y esta producción, como la ven o como la vamos a mostrar, sale en un álbum de 2 CDs en el año 2018. Al año siguiente, pues me imagino que se le hizo una edición, una limpieza, pero casi que la mayoría de esto queda nítido tal cual como está. También este concierto lo pueden encontrar en YouTube, si de pronto lo quieren como mirar. Al menos nosotros lo vamos a tratar de hacer como está grabado aquí en estos 2 DVD que traemos para hoy. Ellos son nada más y nada menos que el título se llama De Rebé a Bambán. Ahí está Elito Rebé y el hijo de
de Juan Formel, que es Samuel, percusionista. Pero déjeme contarle una cosa. Esta producción me parece muy, muy interesante que la mostremos, y es un concierto que se demoró, usted lo encuentra en YouTube dividido en dos partes. Un concierto se demoró alrededor de casi 3 horas. Nosotros por tiempo vamos a traer solo una parte, y esa parte la vamos a dividir en 2, es decir, que son 4 partes las que vamos a mostrar. Sin embargo, solamente para hoy vamos a traer una parte, en 8 días otra parte, seguimos con nuestra programación y después volveremos a traer la segunda parte de ese concierto, porque era un mano a mano que se hacía entre las 2 orquestas allá en La Habana. Pues yo tuve la fortuna de conocerlos, no en este concierto porque todavía no había ido, pero sí tuve la fortuna de conocerlos como están ahora en La Habana en conciertos allá, donde se presentaba primero Elio Rebé y su charangón en un auditorio diferente, y también a Bambán. Pero a lo largo del programa quisiera ir comentando cosas más sobre estas 2 agrupaciones. Entonces, pues no olviden visitar nuestro blog y los invitamos a seguir los podcasts, y además que nos sigan en todas nuestras redes. Hoy nos acompaña Sofía y por supuesto el profesor Guillermo Bustamante, al quien le doy un saludo, buenas tardes, buenos días, para que nos escuchen a todos y que continuemos hoy. Profesor Guillermo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero antes de comenzar, primero miremos, ¿quién fue Elio Rebé? Esto dice la página sobre este artista inicial. Pero una interrupción, esa página a la que hacemos referencia es Ecurret, que tanto la citamos aquí, también además gracias al profesor Alies, que nos decía, mire, visitemos Ecurret, que es como un Google, digamos, transformado, o un Wikipedia más bien transformado directamente por la gente cubana, donde iba colocando cosas aquí. Entonces, pues seguramente encuentra uno cosas más exactas, como también hay cosas que también se han perdido, ¿no? Pero ese es Ecurret, que se sacó mucha información, ¿no? sobre la cosa cultural Exactamente. En esa página. Bueno, Elio Rebé dice en la página, fue percusionista y compositor. Dejó sólido legado al panorama musical cubano cuando en 1956 fundara una de las orquestas más respetadas de Cuba, la Orquesta de Rebé. Por sus atriles pasaron músicos de la talla del desaparecido vocalista Ibrahim Ferrer y otros pilares de la música popular cubana actual, como Chucho Valdés, Juan Formel, César Pupi Pedroso, Miguel Vaya Yumurí y Juan Carlos Alfonso. Se nutrió del changüí, ritmo eminentemente rural, llevando la música cubana a varios continentes. Elito es su hijo, quien dirige esta orquesta titulada Elio Rebé y su charangón. Sofía, vamos también a leer partes de la carátula, entonces pues vamos a darle paso a Sofía para que nos lea algo de la carátula para ir a escuchar ahorita otro tema. El texto que leeremos se encuentra en el cuadernillo de la carátula de esta producción. Abro paréntesis. 2 leyendas, por Emir García Meraya. Abro comillas. Dale 2, que a aquellos les gusta. Dale 2, se lo merecen. Cierro comillas. Los padres fueron el árbol fundacional. La vida y la música les encontraron. Aunque fuera por un breve tiempo, persiguieron el mismo fin, hacer bailar a sus compatriotas. Eran los convulsos años 60 y la música cubana pedía a gritos nuevos aires. Uno puso la orquesta y el sonido del changüí. El otro el talento y la voluntad de innovar, de abrirse al mundo, de aceptar de una vez por todas que el son y todos sus parientes son organismos vivos, prestos a mutar, a combinarse, a renacer. Cierro paréntesis. Escuchemos de Juan Formel en la orquesta de Elio Rebé el tema Dale 2 en su programa cubano Sabor Caribe.
Sabor Caribe. La música de estas dos bandas, Elio Rebé y su charangón y Juan Formel y los Bambán, ha transcurrido a lo largo de 6 generaciones, hijos de papá. Elito y Samuel saben el modo en que sus padres se entregaron en estas dos grandes orquestas de cubanos. Por eso se unen para realizar este homenaje a este gran concierto en la Ciudad Deportiva, el 30 de septiembre de 2017. Esto dice la carátula. Sus caminos se bifurcaron. Cada uno tomó su ruta vital y musical en el momento adecuado. Así pasaron los años, la vida y los bailadores. Estos últimos se fueron multiplicando y alienando, aunque en el fondo compartieran el mismo espacio social. Uno fue definido como el famoso tren musical, el otro asumió el epíteto de el charangón, y cada uno, con su estilo, se nos fue metiendo en la sangre. Escuchemos de Armando Madi Cantero el tema Soy Añejo en su programa cubano Sabor Caribe. Y me lo dijo un tonto para, me lo dijo un tonto allá, que terminó venimos para luchar y para poner las cosas en su lugar. Que pasara los montes lenta, que cruzara las 4 en fila y que allá donde están las ceibas hay una pemba que te encendía, que no iba a dar una vela para cortar la mala de raíz, que caminaron copiando los piacos. Sabor Caribe. La mejor manera de ver la obra de estos dos músicos es reuniéndolos en un concierto y tratando de interpretar sus clásicos. Eso pensaron los empresarios de Cuba, cuando quisieron reunir a estas orquestas de la Elio Rebé y Juan Formel. Ellos escribieron y aún escriben, gracias a sus hijos, notas esenciales de la música cubana. Esto dice la carátula. Aunque el concierto comenzará a las 8 de la noche del 30 de septiembre, desde las 2 de la tarde, en ese escenario que no es el mismo desde que tocaran los Rolling Stones, grupos de pequeño formato harán lo suyo, lo nuestro. Habrá rumba, guaguancó, con todos sus nombres, porque allí está la raíz de todo. Escuchemos de Rodolfo Bailan el tema Se sigue comentando en su programa cubano en Sabor Caribe. Jesús María, fui a guarachar con la gente mía, compartí con ellos en las 4 esquinas, y aquel que me vio no lo creía, y decía, te veo, te veo. Después me fui para Guanabacoa, fui a parar a casa de Riquito Hernández. Y ahora, en Sabor Caribe, la carátula de Alix Trujillo. Bueno, venimos en esta sección de la carátula que era la que hacía y la que hizo famoso el profesor Alies. Sin embargo, quisiera comentar algo no tanto de la carátula, pues ahí digamos en el CD, digamos en el DVD, se ve justamente ellos dos, Elito Rebé, hijo de Elio Rebé, y Samuel Formel, hijo de Juan Formel, que era, pues, son los creadores. Pero lo que a mí me parece interesante, que vale la pena mencionar, al menos desde mi punto de vista, porque es Elio Rebé fundó su orquesta años atrás, él nació en 1930 y bueno, fundó su orquesta, pero con un sentido especial y era la tradición del changüí. Entonces, él justamente era, al menos se menciona como si fuese él el padre del changüí. Elio Rebé. Y cuando usted escucha las dos orquestas, encuentra esa diferencia sonora. Y en el caso de Bambán, la particularidad de ellos es que incorporan un ritmo que seguramente ellos dicen que son los creadores, que es el songo. Entonces, por eso en mucha va a encontrar una diferencia entre uno y lo otro,
en uno intentando llevar el changüí como con esas raíces, pero además también es extraponiendo también esa parte de la charanga, porque tienen algunos violines ahí, pero aunque la agrupación se llama Elio Rebé y su charangón, pero realmente lo que se intenta ahí es transmitir la cultura del changüí. Lo mismo pasa en el otro caso. Juan Formel era bajista. Ahora el que dirige la orquesta Bam Bam es Samuel, y él es percusionista. Entonces esa percusión la lleva a un nivel extremo, de un afinque con toda la orquesta intentando meter el songo. Entonces fíjese que entre las dos se hace casi una manera entre pregunta y respuesta. Digamos, este concierto va así. Arranca por eso todos los temas. El primero es Elio Rebé, después Bam Bam, después Elio Rebé, después Bam Bam, y van así en casi que una discusión. Profesor Guillermo, iba a decir algo. Oiga, no, sí, una sugerencia, porque sería muy bueno para los oyentes entender un poco la diferencia entre el changüí y el songo. De pronto para la próxima vez, ¿no traemos una...? No, sí, claro, y podemos incluso enunciar algunas cosas. Digamos, el songo, el changüí, primero que todo, nace en Guantánamo y recorre todo Cuba, pasa por Santiago, y pues es una música muy rural. Se hacen festivales del changüí, la gente, a mí me llamó mucho la atención que yo hablaba con personas, especialmente terceros en Cuba, y en cada pueblo hay no un mini festival, pero sí al menos una fiesta donde se llevaba el changüí. El changüí en sus inicios interpretativos o instrumentales aparece con la marímbula cromática. También es muy parecida a la nuestra, digamos, al son palenquero. En el son palenquero también es una marímbula, pero no tiene cromatismos ¿Como pentatonal? Ni siquiera pentatonal, tiene como 3 notas, y esa es la marímbula nuestra. Pero en la de ellos la marímbula es cromática, entonces es como si estuviera el piano metido ahí entre un cajón. Entonces esa parte era la que hacía, digamos, el bajo. Después también se mezcló también con la botija, que también hacía eso. Pero digamos, la esencia del changüí es el 3, el bongo. Bongo, a mí me dicen cuál es el ritmo, al menos un ostinato rítmico del bongo en el changüí. No podría decirlo, porque todo el tiempo va improvisado. Pra, cu, pa, ta, pa, pa, todo el tiempo va así. O sea, no hay una condición exacta. Frase. No hay, es muy difícil. Claro, en el songo, ahí sí, en el songo está mucho más intentado en el songo. Y es como tratar de poner, digamos, si en la salsa se distinguen siempre el bongo, la conga, el timbal, en el songo casi que todo es solamente batería y conga, ni siquiera el bongo. Claro, eso en lo histórico también tiene una explicación que era más dado por un asunto de desplazamiento, de que los músicos se iban a mover. Entonces, entre más músicos, pues era menos plata para la contratación. Entonces, lo que hacían es reducir, no tener 3 percusionistas, 4 percusionistas, sino que incluso a veces un solo percusionista hacía todo. Entonces, todo eso se le intentó meter en el songo a la batería con conga y una parte. Pero digamos, esa es la característica. Ahora, si uno habla más bien de las sonoridades de las dos orquestas, claro, uno intenta conservar el changüí y el otro el songo, pero si uno ve esas diferencias instrumentales, pues a veces ahí no son muy marcadas, porque en Elito Rebé, o al menos en Elio y Rebé y su charangón, utilizan trompetas, trombones, pero no utilizan, o al menos no es tan notorio la flauta traversa, cosa que sí lo es en el songo. Al menos en los Bam Bam, ¿no? Que era como la característica. Entonces, pues, ¿va a decir algo, profesor Guillermo? No, me parece que la ilustración, digamos, de los ritmos es muy, muy educativa, y esta es una radio educativa. Sí, eso sí. Quisiéramos también en algún momento poder traer los instrumentos para hacer las explicaciones. Sería muy bueno, por ejemplo, cómo suena el songo en el piano, cómo suena el songo en el bajo, cómo suena el songo en la percusión, en la batería,
Pero seguramente en algún momento tendremos esa oportunidad, entonces traemos una conga y le diríamos, profesor Guillermo, toque el songo en conga, toque el piano y vamos mirando cosas. Bueno, o sea que voy a tener empleo ahí. En esa sí. Pero mire, lo que quiero dejar, pues se supone que este era para hablar de la carátula. La carátula también muestra una cantidad de fotos de pequeños foticos, ¿cómo se le llama eso? Como un collage de fotos, donde muestran todas partes del concierto. Entonces, esto como está en YouTube también, pues los invitaría a los oyentes para que también miraran un poco cómo tocan. Y a mí me sorprendía era que esta gente no se cansa tocando. Cuando yo fui a ver a los Bambán allá en La Habana, eso fue en enero del año pasado, se presentaban, estábamos en pleno festival de jazz, y se presentaba, empezaba el concierto a las 7 de la noche, diferentes agrupaciones. Bambán se presentaba casi como hasta las 3 o 4 de la mañana. Es decir, imagínense todo el tiempo en el que iba sonando hasta cuando ellos se presentaban, y ellos, casi que ellos no les gusta terminar, ellos arrancan y tocan, porque yo no veo que ellos, pues al menos eso creo yo, quiero pensar eso, que no es que lo hagan porque me contrataron una hora y yo toco una hora, sino que ellos estaban en su pueblo, estaban tocando a su gente, y ellos cuando empiezan a tocar nos dieron las 5 o 6 de la mañana. Yo la verdad me cansé y yo dije, yo ya me tengo que ir, pero ellos siguieron tocando. Yo creo que ellos terminaron de tocar por ahí a las 9 de la mañana. O sea, eso es además porque la gente lo pide, como Aragón, como Bambán. Son orquestas que son muy de la gente. Ellos nunca van a parar porque están tocados para ellos, para los bailadores. Entonces lo disfrutan como usted no se imagina. Bueno, continuemos. Bueno, esperamos sí. que esto dice la carátula. ¿Era el changüí o el songo? ¿Es el songo o el changüí? Somos hombres de más de una orquesta, de más de un ritmo. Somos por encima de todo bailadores que fanáticamente defienden la música y a sus músicos. Somos hijos del son, de la timba, de la rumba. Escuchemos en la versión en vivo un popurrí. La primera parte va a sonar un popurrí de Bambán, y seguramente a lo largo también irá otro popurrí de Elio Rebé y su charangón. Pero tuvimos que hacer unos recortes en esto, porque resulta que en uno de estos popurrí, en el original, se demoran 19 minutos. Entonces no podíamos dejarlo tan largo, entonces tuvimos que hacer unos recortes, pero la intención es mostrar un popurrí de Bambán y después un popurrí de Elio. Entonces escuchemos aquí en su programa cubano el popurrí de Bambán. Por no verte llorar, yo sería capaz de bailar así sin parar. Por no verte sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Quiero verte feliz. Sabor Caribe. Con la dirección artística de Santiago Alfonso, el espectáculo quedó recogido, bajo sello discográfico del holding cubano Artex S.A., con invitados especiales y un repertorio para recordar en la velada, que será posible gracias a la producción de Artex, con la colaboración del Ministerio de Cultura y el Gobierno de La Habana. Bueno, continuemos con fragmentos de los textos de la carátula. Dice: pasaron los años, pasó la vida que injusta cuando menos se lo espera, condujo a los padres fundadores al Olimpo y dejó en manos de sus hijos continuar la obra, acrecentar las leyendas, acompañar y cuidar la legión de seguidores, alimentar los sueños de una nación por medio del baile. Desde allí aconsejan y guían. Escuchemos en la versión de Elito el popurrí Rebé en su programa cubano Sabor Caribe. Camíname conmigo, pero mira valorado. Yo no soy como el indio, que es tremendo enamorado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
Sabor Caribe. Terminamos. No, Ay. qué profe, ¿qué hace? No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la pedagógica radio Voces y Sonidos que enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual visitar nuestro blog saborcaribeupn.blogspot.com y escribirnos por correo saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos al mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Laura Chávez. En la producción, Yolanda Barrantes, Diana Torres. Y en la grabación de nuestro programa, Mario Enríquez. ¡Super Mario! En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan en nuestro masacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí, Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.